Se ha producido en la Argentina un acontecimiento nada frecuente dentro de la música, el estreno de una ópera de un músico argentino. Por cierto que hay muchísima gente que escribe música en la Argentina, música clásica, muchas veces con uno de nuestros invitados que ya voy a presentar, hemos hablado de la proyección de la música clásica argentina en el exterior y que no se da tanto aquí en la Argentina. Se estrenó este año en el Teatro Argentino de La Plata la cuarta ópera del maestro Mario Peruso. Una ópera argentina y realmente con una cuestión muy particular. Tuvo un notable éxito de crítica. Maestro Mario Peruso está acá con nosotros. Te agradezco mucho, Mario, que estés. Vamos a conversar durante todo el programa sobre música, sobre ópera, sobre teatro y sobre cómo se hace una ópera. Porque también está el hijo de Mario Peruso, Marcelo. Y Marcelo también ha participado, es un hombre también que se ha dedicado en los últimos años a poner en pantalla, o poner en telón directamente, óperas. En una tarea muy particular, no hace música, pero hace otras cosas sobre las cuales vamos a hablar en el curso de este programa. Así que a ambos muchísimas gracias. Hacemos una brevísima pausa y comenzamos el diálogo durante toda la hora. La ópera que fue estrenada en el Teatro Argentino de La Plata tiene un nombre que a uno le provoca así, ¿qué querrá decir esto? El Ángel de la Muerte. ¿Qué significó, Mario, escribir esta ópera? ¿Y por qué se dedicaron los dos a trabajar en esto? Bien. Hace muchos años, cuando yo era joven, vi una película dirigida por Jean Cocteau que se llama El Águila de dos cabezas, que es digamos, la filmación de una obra de teatro de él, de un drama. En realidad él dice que es un melodrama, del año 47, la película del 48, que se llama El Águila de dos cabezas. Correcto. Y bueno, esa película me conmovió, me fascinó, me gustó. Y bueno, pasó el tiempo, un día la pasaron por televisión, no me acuerdo, pero hace muchos años. Y yo digo, este es un tema para hacer una ópera, porque era muy, como él lo llamó, melodrama, muy bien llamado, ¿no? De volver a las grandes intérpretes tipo Sara Bernard, a las grandes divas del teatro, que el cine había dejado un poquito de lado, porque al fomentarse mucho el cine, los grandes monstruos del teatro quedaron un poquito... Jean Cocteau era una personalidad también muy particular. Sí, él era un genio, literato, pintor, cineasta. Además hizo ballet. Hizo de todo. Y bueno, estos grandes talentos que aparecen cada tanto. Y también participó de movimientos surrealistas, en la gran época de la... Con Picasso trabajó. Trabajó con Picasso, sí, con Apollinaire, todo ese grupo de la década entre el 10 y el 20 de Francia, de y París. Con grandes músicos de aquella época también. Con Georges con Stravinsky, sí, él trabajó con varios. Puso óperas en escena, hizo escenografías, era múltiple. Y en el 47 escribió esta obra, El Águila de dos cabezas. ¿Qué es lo que te impactó? La teatralidad del asunto, claro, la teatralidad y el personaje de la protagonista. Entonces, por razones de derechos de autor y toda esa historia, no pudimos ponerle ese título, que a mí me hubiera gustado, que en principio la obra se llamó El Águila de dos cabezas. Entonces tuvimos que cambiarle el nombre, de ahí viene lo del Ángel de la Muerte, que hay un momento donde la protagonista dice, usted vino a matarme,
lo llamaré Azrael, Azrael el ángel de la muerte. Y de ahí sacamos el título. Ahora, esto lo fuiste haciendo con... Le transmitiste a tu hijo y vos entraste a participar en el desarrollo del... ¿De qué? Participar en el desarrollo del libreto de la obra. Es decir, esto no se ajusta a la obra de teatro de Cocteau. No es tal cual, claro. sí está basado, sí, desde ya en la obra de teatro. Esta es una cosa que es importante, me parece, destacar, porque en general, digamos, la obra de Cocteau se basa también en otro hecho, o también se basa en hechos históricos, pero también desde el punto de vista teatral. Es decir, que no es un calco de lo que fue la historia. No es histórico. No es histórico, No. Esto me parece importante señalarlo. Sí, lo que dice en el prefacio de la obra Cocteau, él aclara que está basado, el personaje en sí de la reina está basado en el personaje de la emperatriz Elizabeth de Sisi, de Austria. Claro, usted debe recordar, si tiene algunos años, que allá por la década del 50, los que éramos jóvenes nos impactó tres películas sucesivas. Allá creo que fue 56, 55, sí. 56, 57. Sisi, Emperatriz, y creo que la otra fue El destino de Sisi, protagonizada por una joven actriz que recién empezaba, pero de una belleza espectacular, Romy Schneider. Sí. Y entonces... Y bueno, basado en ese personaje, él toma el acontecimiento de la muerte de ese personaje, del personaje histórico, no el de la película, que nombrabas vos. La emperatriz Sisi murió asesinada por un anarquista italiano subiendo a una embarcación en el embarcadero, digamos, del lago de Ginebra. Y entonces él toma el acontecimiento, digamos, del asesinato de la reina y lo traslada sí a una fue obra. Un hecho histórico. Eso sí es un hecho histórico. Y algunos rasgos del personaje también. Por ejemplo, el personaje, si hiciera una emperatriz atípica, digamos, para la corte austrohúngara, le gustaban los deportes, era muy activa, era partidaria de la... no de la separación, pero sí simpatizaba con los húngaros, como en una división del imperio. Pero ella proviene de Viena. Sí, se casa. Digamos, claro, sí, ella pertenece a la corte vienesa. Lo que pasa es que ellos son emperadores del imperio austrohúngaro. Y bueno, como tenía esas simpatías y qué sé yo, no estaba muy bien vista en la corte. Entonces todos esos elementos, Cocteau los fue tomando y armó una obra y una estructura de un personaje y contó un cuento, digamos, que es la obra que tenemos nosotros de base. Acá yo le pedí que nos trajeran en esta colección, aparece, es una obra... una biblioteca de autores modernos, las obras escogidas de Cocteau, El águila de dos cabezas. Y esto fue en el año 1946 hecho. La obra de Cocteau, sí. Bueno, y entonces Bueno. tenemos el libro. ¿Cómo se trabaja para armar la ópera? Bueno, primero está la idea a priori, primero el deseo de hacerla. Después hay que hacer una gran, enorme adaptación que los italianos llaman libretto. Libretto viene de librito. Hay que hacer de ese drama un librito para donde se resume y se achican los diálogos, y se hace una síntesis de los diálogos para que se puedan ponerle música, porque si no sería enorme esto. Sí. Le hubiéramos ganado a Wagner, ¿no? En cuanto a extensión, nada más. Porque más o menos se supone que la proporción de la lectura en sí, del texto, con música se agranda 4 veces. O sea, a ver, ¿cómo es eso? Claro, si un texto hablado dura 1 minuto, con música duraría unos 4 minutos. Ajá. Entonces todo sería muy grande, porque no se puede cantar todo eso. Además está escrito en prosa, digamos, está relatado con diálogos, monólogos, hay varios monólogos muy grandes, donde hay que sintetizar todo. Lo mismo se hizo en Tosca, la famosa Tosca de Puccini, cuyos libretistas son Illica y Giacosa. Illica era el que hacía el trazado escénico y las situaciones, y Giacosa hacía los versos, porque se escribían en versos, en rima, la ópera. Eso le permitía a Puccini hacer una música muy cadenciosa, como se estilaba en ese momento, y las reducciones son increíbles, pero son hojas y hojas y hojas. La Tosca de Sardou tiene 5 actos, la obra de teatro, y la de Puccini son 3 actos.
de las cuales mucho es música sola. Claro. Así que, por ejemplo, el episodio en Tosca, en el segundo acto, cuando dice que en el palacio se estaba haciendo una cantata, no se dice más que eso. En Sardú es un acto entero, es todo el cuarto acto, por ejemplo, o el tercer acto. Esto Claro. muestra realmente la capacidad de síntesis, ¿no? Y además generar la creatividad para que eso signifique todo. Sí, porque además hay que darle la estructura musical, que entre el compositor y el libretista se ponen de acuerdo para darle una estructura musical. Entonces el músico necesita, bueno, acá por el contraste teatral, se necesita una introducción, un aria, un dúo, un quinteto, lo que sea, como se hacían las óperas en base de números. Ahora se hace todo de un tirón, a partir de Wagner se hace todo un devenir continuo, que le llaman la melodía infinita, le llamaban ellos. Se trabaja con motivos guías, que en alemán le llaman Leitmotiv. Son motivos guías donde eso personifica o a un personaje, sí, bien digo, personifica a un personaje, y además crea situaciones o pensamientos de lo que sienten los personajes. Es decir, que la música es decir, la música tiene determinadas características con el personaje. Esto es lo que querés decir. Claro, por ejemplo, un personaje puede decir una cosa, pero nosotros no sabemos lo que piensa y lo que siente. Eso lo dice la música. Puccini llegó al máximo de eso, al paroxismo de ese desarrollo, y dicen muchos que es el inventor del cine, porque el ritmo de la música de él es como una película. Es más o menos lo que nos pasa a nosotros, salvando la distancia, por supuesto, en calidad musical, todo se desarrolló como una película. O sea que el guión de la película, cual es la adaptación que hizo Marcelo acá, fue fantástico, le salió magnífico, porque si no, no se hubiera podido hacer esa música que va llevando a esa situación, a la culminación, digamos. Tengo que hacer una breve pausa, pero vamos a seguir un poquito con esto. Y no te vayas mucho a Puccini, porque claro, el maestro Peruso... No, yo para ilustrar. El maestro Peruso es un especialista en Giacomo Puccini, y creo que debe ser el hombre que más ha dirigido óperas de Puccini aquí en nuestro país, incluso en el exterior, y es el hombre que se lo conoce como el director de Puccini, ¿no? Sí, entonces eso, pero yo quiero hablar no de Puccini, sino de Peruso ahora. Muy bien. Así que enseguida seguimos conversando con esto y vamos a ver cómo se enhebra esto de hacer la ópera. Bueno, seguimos nuestra charla sobre esta ópera con dos hombres, distintas edades, padre e hijo, que han trabajado juntos. Creo que es la primera vez que trabajan juntos en el desarrollo de esto. Porque vos hiciste, esta es tu cuarta ópera, sí, no es la primera. Ya vamos a hablar también de tus óperas también. Yo conozco una de ellas y las otras dos me prometiste escuchar unas grabaciones que no cumpliste todavía. Bueno, estamos hablando del libreto y de cómo se acopla el tema del libreto y la música. Desde el punto de vista humano, ¿qué significó para vos trabajar con tu padre en esto? Y bueno, a veces uno tiene que tratar de separar un poco los tantos, porque si no, no puede trabajar. No, fue interesante, lindo, digamos, desde el comienzo de la idea, porque él siempre andaba con ganas de escribir algo y estaba ahí, bueno, no encuentro libreto y tengo ganas de componer y no encuentro un libreto para poder hacer una ópera. Y yo me acordaba que había quedado en el tintero la idea esa del águila de dos cabezas. Y entonces un día le digo, ¿no querés que hagamos un intento con el águila de dos cabezas? Pero no tengo libretista. Yo le digo, bueno, si querés yo te hago algo y fíjate a ver si te sirve. Y me dice, bueno, y ahí empezamos, así largamos, digamos. Y un día me caí con el primer acto, le digo, bueno, acá tenés el primer acto. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar, por supuesto, cuando empiezan a verse el material, mira, acá necesito que sea menos, acá necesito otra cosa, acá, bueno. Y ahí empezamos a hacer las adaptaciones diferentes del texto y seguimos avanzando de esa manera. ¿Cuánto tiempo les llevó armar la ópera esta? Perdimos un poco la noción nosotros del tiempo, porque calculamos que sí. 2 años y medio. Sí, más o menos. No, porque esto es importante porque la dimensión de hacer una ópera es complejo, no es fácil. Es un proceso muy complejo. Entonces, ok,
el libreto fue saliendo y la música fue fluyendo. Así es. Y a veces la música antes y el libreto, me faltaba libreto. Y entonces sobre esto habría que buscar algo y ahí se hizo lo que faltaba. Es decir, que es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta, sí, porque la estructura musical lleva a la estructura del libro, y la estructura del libro a la musical. A veces prevalece una y a veces prevalece otra. Ahora, cuando ustedes dijeron, ¿en qué momento se dice la ópera está terminada? Porque, claro, después hay que empezar a buscar los cantantes. Sí, terminada nunca, porque también volviendo a Puccini, que yo conozco bien la historia de él, una Manon Lescaut que él estrenó en el 1893, bueno, en el año 1923, después de tantos años, Toscanini es una presentación en La Scala de la nueva versión, digamos, donde Puccini había retocado todo el final del primer acto y había agregado una romanza en el último, cosa que muchos años la obra funcionó así, como era antes, pero él le faltaba algo, y él revisaba mucho. Por eso queda el gran enigma, el cuarto enigma de Turandot es ese, que él murió y que hubiera hecho Puccini con Turandot. Claro, porque al final no lo hace él. No lo pudo terminar. Claro. Bueno, entonces quiere decir que uno puede... Es eterno, la Asunción no la vuelve a ver, ya habría cambios. En los ensayos hemos hecho algunos cortes, por ejemplo. También. Porque un asunto, digamos, un tiempo es el que uno se imagina, al escribir el texto y al poner la música, digamos, y otra cosa es cuando eso se representa. Es decir, en la representación uno empieza a ver realmente la obra terminada. La obra no está terminada cuando termina de escribirla, está terminada cuando termina de representar. Estás ensayando y claro. ahí esto te parece que y uno empieza a ver que por ahí eso suena demasiado largo, o hay cosas que por ahí uno dice, esto ya se dijo, o por ahí hay una reiteración, que por ahí uno no llegó a corregirlo en el texto originariamente. Ni lo corregí por ahí yo en el libreto, ni lo corrigió en la parte musical, que hay correcciones, por supuesto, porque cuando empieza a verse musicalmente el texto, se empiezan a ver cosas que dicen, bueno, esto ya pasó, esto ya lo dijo, hay una reiteración por ahí de alguna palabra, a veces sucede, digamos, eso es normal, digamos, ¿no? Y bueno, en el proceso de ensayos nos dimos cuenta que había algunas cositas todavía que podían cortarse y se suprimieron. Los artistas, es decir, los cantantes, ¿los definieron ustedes previamente? ¿Los acordaron con el teatro? Sí. ¿Cómo se hace esto también? De dos maneras. El rol protagónico lo elegí yo, porque yo escribí la obra para determinada persona, que es Alejandra Malvino, por el tipo de voz que tiene ella y por el tipo de su figura y su musicalidad. Entonces dije, la intérprete ideal para esto, yo cuando empezaba a escribir la obra, como veía el personaje, me la imaginaba a ella. Sí, entonces el personaje fue escrito casi a medida, como un sastre hace un traje, lo mismo. Después los otros roles no. Perdóname, Mario, pero eso no significa una limitación para las nuevas representaciones que pueden darse de la ópera. No, porque se busca un intérprete similar. Tal es así que el Nabucco de Verdi fue escrito para Giuseppina Strepponi, que en ese momento era su amante, su novia, qué sé yo. Pero la Strepponi, estudiando la obra, se hizo mal la voz y no la pudo estrenar. Tuvieron que llamar a otra. Encontraron una similar. Y hoy en día, Nabucco es una de las obras más difíciles para la soprano. Encontrar una soprano para interpretar ese rol de Abigail es dificilísimo, porque fue escrito para esa persona, que además no la pudo hacer. Y lo mismo con Bellini. Vincenzo Bellini. Vincenzo Bellini escribió La Norma. Para su novia, ¿no? Digamos. No me acuerdo el nombre ahora, muy famosa. Menos mal que yo conozco a la esposa de Mario Peruzzo. Sí, pero ella por suerte no canta, así que no hay problema. Y bueno, después se buscan los intérpretes similares. Eso es en cuanto a los grandes roles protagónicos. Después los otros roles, uno se pone de acuerdo con el director artístico del teatro y dice, yo preferiría a este tenor, a este barítono para este rol, a el otro. Y después los roles más pequeños, digamos, de acompañamiento, los elige el mismo teatro. Entonces, pero consulta con él. Cuando el autor está vivo, cuando el autor no está, es muy difícil, hay que ir adivinando. Ahí está la habilidad del director artístico, ¿no? Ahora, cuando uno... yo tuve la oportunidad de ver el estreno de la obra y realmente al principio me sonó raro porque cantada en español. Y uno está acostumbrado a la ópera cantada en italiano, en francés, pero así en español suena hasta que uno adapta el oído para escucharlo como público. Claro.
Ahora, ustedes tuvieron, digamos, antes de ir a esto quiero, porque vos además de hacer el libreto y trabajar con tu padre, hiciste otras cosas vinculadas con la puesta de la obra. Sí. Y eso quiero que me expliques, porque la gente, son los otros aspectos que no se conocen de la actividad teatral. Bueno, la ópera tiene un aspecto musical y un aspecto visual, porque por algo es un teatro representado, digamos, un teatro representado con música, es una especie de arte total, digamos, ¿no? Donde pueden pasar, todas las disciplinas artísticas pueden pasar en el desarrollo de una ópera. La parte, digamos, el que está a cargo de toda la parte visual de la obra es el regisseur, que es el director de la puesta en escena, es lo que sería el director de teatro en el caso de teatro de prosa. Pero de él dependen, digamos, también, de la concepción que tenga el regisseur, depende la escenografía, el vestuario, la iluminación, todos los demás efectos en visuales. términos más simples. Sí. Es decir, vos decís, este hombre es el responsable de la puesta ahí en el escenario, sí. ¿no es cierto? Entonces, como tal, ¿qué hace? Bueno, es el que tiene que pensar, digamos, cuál es la concepción de lo que se va a ver. Digamos, cuál es el criterio de lo que uno va a estar viendo en el escenario. Desde si la idea de la puesta está basada en una cosa naturalista o si está basado en algo surrealista o no sé, la idea la idea rectora que ponga el regisseur, que no deja de ser más que un intérprete de la obra. Es decir, yo como regisseur me considero un intérprete de la obra que me toca hacer. Tomo la obra, tomo al compositor, escucho y pienso, bueno, ¿qué es lo que me imagino yo a partir de esto? Es decir, Bueno, ¿cómo esto debería verse? exacto, o cómo me imagino yo que debería verse. Hay gente que va a ver 400 versiones diferentes de lo mismo, de la misma obra. Pero bueno, uno trata de buscar cuál sería, yo como, digamos, poniéndome en intérprete, trato de ver cuál sería la más llevadera, digamos, para que el público entienda lo que quiso decir el autor. A partir de ahí parto, digamos. Correcto. Sobre eso puedo trabajar después, el aspecto visual, desde el color, desde la textura, desde, no sé, yo lo manejo como si fuese un cuadro, digamos, ¿no? Y lo mismo creo que hace un director de cine. Se plantea una cosa visual para hacer un criterio de un guión. Ahora, en esta ópera vos diste todo un enfoque así muy espectacular. Eso, contármelo en 30 segundos porque termina el bloque. Bueno, lo que pasa es que es una obra, en realidad si la vamos a ver desde el punto de vista estructural, son todos dúos, son todas conversaciones. Pero el medio donde ellos están, el ambiente donde ellos están y por la trama que sucede, que es una reina que representa toda la monarquía y hay una oposición a eso que es una anarquista que representa todo un movimiento contrario, necesitaba mostrar toda la opulencia, digamos, de esa corte. Por eso es que estuvo presentada, digamos, y gracias a la producción del Teatro Argentino que pudimos presentarla de esa manera, ¿no? Sí, yo conversando con alguna gente ahí en la platea, realmente estaban, nosotros también, así muy impactados por la puesta en escena, ¿no? Porque visualmente, además de la música, además del problema auditivo que en algunos casos se dio, con algunos no sucedió eso, pero realmente la puesta ya te deslumbra y te atrapa y hace que la música tenga un sentido adicional, que lo que se dice también tenga un sentido, porque es todo un complejo, todo un conjunto muy integrado. Así bueno, si logramos hacer eso, estuvo bastante bien. Bueno, las críticas que tuvieron en todos los diarios realmente fue excelente, pero además fue excelente los aplausos que ustedes recibieron una vez que terminó la representación, ¿no? Pero enseguida seguimos hablando de este tema en un brevísimo corte.
seguimos hablando entonces con el maestro Mario Peruso y con su hijo. Su hijo Marcelo. Hoy voy a decir su hijo. En el futuro vamos a hablar de Marcelo Peruso directamente, ¿no? Porque ya venís con muchos años de actividad en la ópera, en la puesta en escena. Y claro, como hombre joven, si bien respetas los cánones de las óperas tradicionales, los que tenemos muchos años que nos acostumbramos a ver la ópera de otra forma, por ahí innovan demasiado y uno ve una ópera y dice, che, ¿y esto qué es? Hasta que se adapta, ¿no? Es decir, es el cambio de cultural seguramente, Sí. las nuevas versiones, las nuevas visiones de las obras. Ahora, nosotros por ahí en este momento está viendo algunos bocetos de la parte de escenografía y del vestuario. Vos también trabajaste en eso. Yo trabajé en la escenografía y Estela Maris Müller es la diseñadora del vestuario. Bueno, eso forma parte también de esta idea que te decía hace un rato, de cuando uno tiene una imagen global de la obra. A partir de ahí yo empiezo a hacer los bocetos de escenografía, de acuerdo a las necesidades también de movimiento de escena. Pienso cuáles son los elementos que voy a necesitar, cómo me gustaría que apareciera tal o cual personaje, cómo se van a presentar. Entonces digo, bueno, necesitaría tal estructura para moverlos. Una vez que tengo ese armado estructural, le tengo que dar forma y color a eso. Esos son los bocetos de la escenografía, digamos, ¿no? Que después, por supuesto, se desarrollan y, bueno, hay que hacer los planos, los talleres trabajan y construyen todo eso para que nosotros después lo veamos en el escenario. Y conjuntamente con eso trabaja la vestuarista, que en base a la idea que hay de bocetos de vestuario y de color, plantea un diseño de vestuario también un poco de acuerdo a lo que el regisseur en este caso propone como puesta. Es decir, si yo digo, la obra la vamos a hacer en una época y con cierto criterio visual, ella adapta, digamos, su diseño a eso. Ahora, y vos, Mario, como autor de la ópera, en definitiva, como la ópera es la mía, ¿no? Pero te hacen el vestuario, te hacen la escenografía. ¿Participás? ¿Discutís estos temas? ¿O vos te quedás como autor, mirás lo que hacen y decís, bueno, es la función de ellos? No, también se interviene. Yo puedo decir, no, esta idea es buena, pero no sirve para lo que no va con la música, porque todo va al ritmo musical en la ópera. Yo cuando él empezó a hacer regie y escenografía, le di un consejo de director de orquesta, que soy, ¿no? Y le dije, la música te va a dar todo, hasta el movimiento y hasta la escenografía, porque si por ejemplo en un coro de Verdi, donde todo es convencional, digamos, y va a un ritmo más bien vertiginoso del asunto, un coro de 80 personas dice andiamo, nos vamos, y en 8 compases de música rápida tienen que salir todos del escenario. Si la escenografía no tiene las fugas o la las posibilidad puertas, de hacerlo, eso, claro. Está cerrada, el coro no puede salir en ese breve en ese breve momento musical. Entonces todo está condicionado a la música. También los dúos, también los movimientos del texto. Yo tuve una gran alegría en cuanto hicimos con Giancarlo Menotti, El Cónsul en el Colón. Una ópera maravillosa. Que yo tuve la suerte de dirigir y del autor poner la escena, que tenía en ese momento 89 años y se movía como un joven haciendo la escena. Él y puso la obra. Una vez que hicimos todos los ensayos, fuimos al escenario. En un pregeneral, o sea, ya con la orquesta, los cantantes en el escenario, con los vestuarios y la escenografía y la utilería y todo, había un momento ahí que decía allegro molto. Allegro molto quiere decir muy rápido. Y yo hice muy rápido como decía el autor. No, él paró, vino hasta el foso de la orquesta, que estaba en la platea, y me dijo, maestro, dice demasiado rápido. Dice, disculpe, le digo yo, acá dice demasiado rápido, bastante rápido. Y dice, sí, dice, mire, en la ópera lírica ci sono 3 tempi, ¿no? Quiere decir, hay 3 tiempos diferentes. Uno es el que idea el autor en su casa en el escritorio, ese es el ideal. Después el otro es el tiempo vocal del que está cantando, porque es como la bailarina, si la bailarina es bajita, la música es más rápido, si la bailarina es más alta, la música tiene que ir más acompañándola, más lenta. Entonces es el tiempo vocal del que canta. Y después el tercer tiempo es el tiempo escénico. Dice, el escenario del Colón es muy grande, entonces tarda más en llegar el cantante aquí, hasta la mesa donde tiene que ir. Entonces hay que
ir midiendo, digamos, la velocidad de la música hasta que el cantante llegue. O sea que la tarea del director de orquesta es bastante compleja en la música de teatro. No es lo mismo en la obra sinfónica, claro, se dedica a interpretar lo que dice el autor y no, es otra cosa, es otro mundo, ¿no? Esta referencia que haces, Mario, es realmente muy importante porque a veces la gente pregunta, la gente que no está en el tema de la música, pregunta, ¿para qué sirve el director de orquesta? Sí, ¿no? para todo eso. Para todo eso, ¿no es cierto? Pero quiero hacer una brevísima acotación. Vos mencionaste la ópera El Cónsul, sí, de Giancarlo Menotti, que es una ópera que se da de vez en cuando, pero es una maravilla porque muestra las penurias de una persona que necesita que el cónsul la atienda, claro, para darle un pasaporte, y el cónsul no aparece en la ópera. No, es el único protagonista que no se lo ve. Exactamente, no existe. Realmente es notable. Además esa obra es genial, tiene un ritmo cinematográfico vertiginoso en las escenas y son 2 escenas, la casa de ella y el consulado. La casa de ella, y así, sobre 3 actos, son 6 cuadros que se van moviendo de un lado al otro. Bueno, yo se la recomiendo si tiene la posibilidad de ver un DVD con esto, cómprelo, téngalo, porque es una maravilla. Volvemos a El Ángel de la Muerte. A mí me gustaría, ¿qué sintieron? Porque ustedes estaban el día del estreno. El día del estreno, generalmente el director, el autor de la obra es habitual que dirija la orquesta. Y vos no la dirigiste. No. Vos dijiste, no me meto. Esta vez no. ¿Por qué? Esta vez no, porque quise verla de lejos como público. Quise criticarla y buscarle los defectos y todo Bueno, eso. ¿y cuál fue la sensación estando allá arriba en el Teatro Argentino, mirando por primera vez la representación ya oficial de la obra? Y es una sensación muy especial que no se puede contar, no se puede decir. Es una felicidad que se siente, ¿no? Pero es tan grande que no se puede comunicar, no se puede traducir, no, ni contarla, hay que sentirla. Esto como el amor, la música como el amor, no está en ningún lado, pero que existe, existe. Entonces uno lo ve de otra manera, qué sé yo. Es una manera tan íntima que no se puede contar cómo es. Sí, sí, es de uno. Sí, porque además la música no existe, no es como un cuadro que uno lo ve o qué sé yo, un libro que se puede leer. La música pasa en el tiempo, en el espacio y desaparece. Sí, está escrita. Es una convención tanto para entendernos, pero para poder interpretarla, pero no está. Pasó y listo. Son sensaciones. Además el sonido no es más que el aire que se mueve, no es más que eso. Que se mueve más rápido es más agudo, se mueve más lento es más grave. Bueno, todo eso, por eso se llama música, que es el arte de los sonidos. Y claro, son sensaciones que una vez que pasó se acabó, no está más. ¿Y vos, Marcelo? Y te digo, en el trabajo de regisser y de puesta en escena, digamos, uno cuando empieza la primera función se encuentra que está entregado. Dice, bueno, ya está, ahora no me queda más que mirar, porque uno, por más que las cosas no pasen como uno las dijo, no puede hacer nada. Entonces, yo lo que trato de hacer es también irme al fondo de la platea y mirar desde ahí, y y confiar en que todo va a suceder como uno lo planeó. Bueno, para eso está la gente profesional trabajando adentro del escenario, ¿no? Pero bueno, el teatro tiene eso, tiene imponderables, tienen cosas accidentes que suelen suceder, digamos, y bueno, uno está entregado a que eso, rogar que eso no suceda. Pero es una linda sensación cuando eso va andando, digamos, va circulando y uno va viendo que el resultado es lo que uno fue armando, plasmado, digamos. Más que lo que uno se imaginó, porque una cosa es lo que uno imagina al comienzo, otra cosa es lo que va sucediendo en el transcurso de los ensayos, ¿no? ¿Y qué es la reacción del público? ¿Cómo la sintieron? Yo creo que fue muy buena. Para lo que es hay como una... No sé si es un prejuicio o una disposición del público cuando uno va a ver un estreno de una obra... Un estreno y después encima que es de una obra argentina, digamos. Hay dos situaciones. Ya un estreno, como es una novedad y es una cosa nueva, el público en general es más distante y más frío porque no lo conoce, no tiene la relación con eso. Cuando encima se trata de una obra argentina es como que hay una segunda disposición del público. Hay distintos públicos. Hay un público joven o por ahí un público que está ávido de ver cosas distintas y bueno, va precisamente por eso. Y hay un público más conservador que está más acostumbrado a ver las obras tradicionales y entonces cuando se le presenta una obra nueva es como medio distante a eso. Yo lo que
pude percibir que es muy difícil darse cuenta uno desde el escenario cuál es la reacción del público, ¿no? Quizás uno no termina de medirla del todo, pero lo que pude notar sí que fue, digamos, en base a eso que yo tengo de recuerdos de lo que son estrenos argentinos, como que fue muy buena. No, indudablemente fue, yo estuve en la primera vez, ¿no? en el estreno, y realmente me extrañó algo, y se lo digo así claramente, cuando llegué 15, 20 minutos antes de iniciada la obra, poco público, y comentábamos con alguna gente que nos cruzamos ahí, che, el Teatro Argentino de La Plata, que siempre desborda de gente, hoy hay un estreno de una obra argentina y prácticamente hay poca gente. Por cierto que en los últimos 5 minutos, casi, no digo que se llenó, pero entró muchísima gente, y después entonces la cantidad de aplausos hizo que uno mirara a su alrededor y había mucha gente, y el cierre, y esto como espectador, fue realmente excepcional, porque durante varios minutos se aplaudió la obra. Así que esto... Sí, yo estoy muy contento y muy feliz y satisfecho, porque la obra cayó bien y hubo suspenso hasta el final. Nosotros medimos, yo como intérprete, director de orquesta, medimos la sensación de la sala por las toses. Cuando hay muchas toses, porque la gente se aburre. Entonces piensa en otra cosa y empieza a toser. Cuando tiene el cerebro ocupado, que tiene toda la atención ahí, a nadie le pica la garganta, es todo así. Nadie habla, nadie se mueve. Entonces, como había silencio y suspenso hasta el final de la obra, para mí fue todo un éxito eso, el éxito del público. Eso es real, es lo mismo que cuando uno tiene que dar una Claro, conferencia. es lo mismo. Exactamente lo mismo. Si alguien se levanta, se va, empieza a toser, Sí, sí. es porque no hay interés. Aquí hubo interés hasta el final. Y estrenar una ópera, el estreno, como decía acá Marcelo, es más o menos dar un examen entre 1.000 y 3.000 examinadores. Lleno el teatro de profesores y uno da un examen. Bueno, como hay tantos profesores haciendo la evaluación del examen, los cómputos tardan en llegar. Entonces uno no sabe que si sacó 10, si sacó 5, si sacó 4 o 7. Y eso tarda a través del tiempo. Y el tiempo le va a dar la razón. Tal es así que Norma de Bellini, que es una de los modelos clásicos del bel canto italiano, fue un fracaso rotundo el día del estreno, con silbatinas incluidas. Lo mismo La Traviata, la obra más famosa de Verdi, fue silbada el día del estreno. Nadie entendió nada, porque nadie pudo concebir ver gente en el escenario vestida como ellos en la platea, tratando un problema social de la época. Lo querían matar a Verdi. Bueno, y así también, muchas obras. El Barbero de Sevilla, la obra más tocada en el mundo, y más lo silba la gente por la calle, el Barbero de Sevilla. Fue un fracaso tremendo el día del estreno. O sea que todo es relativo, y los tiempos son los que hacen, efectivamente. Ahora, esta escenografía que a vos te parece un poquito moderna y fuera del contexto general del público de la ópera, ¿no? Dentro de unos años va a ser antigua y va a decir, pero dice, yo prefiero las escenografías de la época de Peruso, porque las de ahora son muy modernas. Van a decir eso también. Sí, esto es cierto. Y ojalá lo digan. Quiere decir que la obra todavía está. No, claro, esto es fundamental. Hacemos una breve pausa, pero seguimos conversando en nuestro último bloque sobre esto, porque eso hace a los temas realmente interesantes. Cómo va evolucionando, digamos, la noción de las obras, porque lo que es fundamental es que perduren en el tiempo, con distintas formas interpretativas, con distintas formas de apreciación. Pero las obras de arte son las que permanecen. Bueno, iniciamos nuestra última parte del programa con Mario Peruso y con Marcelo Peruso, autor, regisseur, autor del libreto, autor de la música de la ópera El Ángel de la Muerte, que fue estrenada este año en la República Argentina, en el Teatro Argentino de La Plata. Y esto nos da la posibilidad, claro, los conocimientos de Mario Peruso respecto de la ópera. Claro, yo tengo mucha más afinidad con Mario que con Marcelo por un tema de edad. Además,
Mario, vos venís de una familia de músicos, en definitiva, músicos caseros. Sí, músico aficionado. Músico digamos, aficionado, ¿no es diletante, cierto? Sí, sí. Yo recuerdo cuando yo tenía, qué sé yo, 15 años. Sí, más o menos. Más o menos teníamos. Sí, sí. Y nos encontrábamos todos los domingos a la tarde, 5 de la tarde era la hora, en una vieja casona de la calle Costa Rica, en una salita, en la sala de ida adelante, con nuestro tío Ángel Peruso en la casa de él, y venían familiares tuyos, y se armaba ahí una velada musical. Sí, sí. De las que uno ahora piensa... Piano, violín, 2 violines con Pepino. Un tío Pepino, Tío Pepino. que integró la orquesta de Juan Maglio Pacho, Sí, sí. en los albores del tango. Famoso tanguero. Exactamente. El tío Ángel, que también tocaba el violín. el violín, Mi padre el acordeón. tu papá el acordeón, Mi hermana el piano. y tu hermana el piano. Y yo hacía que dirigía. Así que son Ya tenía la manía. recuerdos maravillosos Para que uno unir tiene. todo eso. Y qué lindo sería volver a poder hacer este tipo de cosas, ¿no? En las casas se ha perdido. Pero bueno, esto es un pequeño entre nosotros, un recuerdo entre nosotros. Pero vos hiciste, en el Teatro Colón, ¿cuántos años hace que estás? Cerca 40. 40 años, es decir, empezaste de muy chiquito. En el coro de niños. Bueno, en el coro de niños no, No, pero 40. entonces 40, muchos más. Como profesional, sí. Como 40 profesional. como Pero yo me inicié en el año 48 en el coro de niños. Es decir, que eras un chiquitín. Sí, y yo canté al lado de Beniamino Gili La Bohème, la primera ópera, y después en el 49 estuve en Turandot, en el coro de niños de Turandot, en el debut de María Calas y Mario del Mónaco. No, realmente es para hacer un programa exclusivamente dedicado a anécdotas de esta Sí, que acá naturaleza. María Calas no la conocía nadie, bueno, recién empezaba prácticamente la carrera. Ese año cantó Turandot, Norma y creo que Aida tenía que cantar. Bueno, pues yo quiero hablar de vos, los últimos 2 minutos del programa, perdóname Marcelo, porque esto es importante. A muchos amigos yo les cuento que Mario Peruso hizo una ópera que se llama Guayaquil, que es el encuentro San Martín-Bolívar. Así es. Pero además tenés otras 2 óperas. Sí, la primera fue La Voz del Silencio, que es mi época de vanguardia, la época del Ditela, ¿no? Que yo la presenté como... Vos estudiaste en el Claro, famoso yo estuve becado Instituto 2 Ditela. años con Alberto Ginastera, donde tuve grandes maestros, profesores que venían de Europa, Luigi Dalla Piccola, nada menos, un compositor italiano, Luigi Nono, compositor de vanguardia, y otros más, ¿no? Y Cristóbal Halter, que actualmente es una gran figura en España. Y bueno, y ahí cuando terminé mi beca había que presentar una obra, la tesis final. Y yo presenté nada menos una ópera. Una exageración total, que Ginastera me dijo, que viene una ópera. Pero me lo dijo así como diciendo, vamos a ver qué pasa. Bueno, y felizmente se pudo estrenar en el Colón, en el año 69. Y bueno, una ópera vanguardista, donde tuve también bastantes silbidos y abucheos, y nadie entendió nada. Otros no, hubo buenas críticas, sobre todo una de Durbano, que era muy buena. Jorge Durbano. Sí, y otra de García Morillo también, que escribía en La Nación en ese momento. Y bueno, y ahí empecé la carrera, digamos, de composición. Yo ya había escrito obras sinfónicas, seguí escribiendo obras sinfónicas, y después en el 80 y algo me entusiasmé con el drama de Gelderó El Escorial, que también le puse música, se estrenó en el Colón, y basta, eso ya fue otra cosa, el público estaba más preparado. Y después vino Guayaquil, con un libro de Pérez Pardela, y El Ángel de la Muerte ahora. Les agradezco muchísimo. Ha sido una charla realmente de esas que nos hacen falta. Casi en familia. Sí, casi en familia. Dios mediante, hasta la semana próxima.